En el caso de Paco Stanley, a lo largo de los años se han ido generando diferentes teorías, diferentes hipótesis, y ahora que han pasado cerca de 25 años, hay muchos puntos interesantes que podemos destacar, tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, aquí en el canal del Grandmaster, ¿saben? En este video nos vamos a enfocar principalmente al tema de qué tanto influyó el hecho de que Paco Stanley fuera figura pública y que en ese momento estuviera contratado por una de las televisoras más importantes del país, es decir, TV Azteca. Ya que recordemos que TV Azteca, hasta la fecha como tal, es la única que le puede hacer competencia a Televisa. Aunque ahora, en pleno 2024, Televisa ya no es ni siquiera el 10% de lo que era en aquellos tiempos. Entonces, si analizamos lo ocurrido el día 7 de junio del año 1999, cuando le quitan la vida a Paco Stanley, inmediatamente llevó a que un segmento importante de la población, sí, ese segmento de la población al que ya hemos hecho alusión en muchas otras ocasiones anteriormente, se sintiera completamente atacado, se sintiera completamente vulnerable y sobre todo que gran parte de ese segmento de la población saliera a exigir justicia por algo que había ocurrido, tan feo, tan grave, ¿verdad? En contra de un inocente. Aunque surgiría la pregunta, ¿qué clase de elementos tendrían esas personas para que en ese momento buscaran exigir justicia por lo que le había pasado a ese ser humano inocente? O sea, ¿cuáles eran los elementos para decir que era inocente? ¿Y saben cuáles eran? El que era una figura pública que les caía bien. Sí, yo sé que van a decir, a ver, Grandmaster, ¿cómo crees que se va a basar en que si una figura le cae bien a las personas, van a asumir que por eso en su vida personal son buenos, en su día a día? Sí, en general sería una estupidez, pero para ese segmento en específico de la población, sí sería un elemento importante. Entonces recordemos, estaba contratado por TV Azteca. Obviamente, TV Azteca no iba a permitir que la figura que en ese momento tenían contratada para buscar hacerle competencia a Televisa se viera manchada. Y aparte, recordemos la campaña tan intensa que tenían, enfocada a vivir sin sustancias ilegales, o más específicamente a vivir sin droga. O sea, ¿con qué cara, verdad? Y en teoría podríamos decir que sí, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad social en ámbitos culturales, educativos, y así es como lo venden, aunque definitivamente no tienen el propósito principal de quitarle a la gente un poquito lo ignorante, no, al contrario, es aprovecharse de ese segmento específico de la población, ¿saben? Tal como lo hemos mencionado aquí. Y es precisamente por la estructura que tienen, ya que al momento de difundir masivamente la información, se tienen que considerar puntos muy importantes, como por ejemplo, el obedecer a intereses de grupos poderosos, entre ellos los patrocinadores. De hecho, haciendo aquí un paréntesis, hace poco un tema que se hizo tendencia fue precisamente que YouTube ya no estaría permitiendo el uso de programas para evitar la publicidad con una cuenta gratuita, sino que pondría mayor énfasis en incrementar la cantidad de anuncios si no tenías una cuenta premium. Esto desde un punto de vista enfocado hacia la preservación de contenido dentro de lo que cabe libre es bastante bueno. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces YouTube, si lograra tener una cantidad importante de personas que pagan una cantidad de manera mensual para quitar la publicidad, entonces no dependería tanto de lo que le agrade a los patrocinadores, sino que permitiría un mayor rango en cuanto a los temas que se pueden tratar. Y esto mismo pasó en aquellos tiempos. Bueno, en realidad sigue pasando, pero en aquellos tiempos era una tendencia que predominaba. Entonces recordemos, en aquellos tiempos Televisión Azteca pasaba de ser una empresa recién formada a una empresa que se iba consolidando y que se iba ganando poco a poco un lugar en la televisión. E incluso cuando el presentador de noticias, Jorge Garralda, comenta de forma espontánea un mensaje dirigido hacia Cuauhtémoc Cárdenas, en el cual le menciona que es la ciudad que nos está dejando, que está queriendo ser candidato de la República y nos están matando a los mexicanos. Y hace referencia a que le quitaron la vida a una inocente, a un Paco Stanley. Y a partir de ese momento se mantuvo todo un maratón con una cobertura súper especial dirigida o enfocada hacia saber qué había pasado con el pobre Paco Stanley, con el inocente. Entonces, ahora que checamos en retrospectiva estos puntos, como si bien podría ser un acto de empatía, de solidaridad con un compañero de trabajo, pero como que también tuvo razones de tipo ideológicas y políticas, ¿no creen? Y todo ese maratón estuvo enfocado en todo momento a hacerle creer que Paco Stanley había perdido la vida porque la delincuencia se había salido de control, al menos en esa entidad. Cuando esas personas en específico tenían bastantes elementos para darse cuenta que no era una cuestión de que le quisieran quitar su cartera, de que le quisieran quitar la camioneta, sino que llegaron directamente a cumplir con un trabajo encomendado. Pero como eso no es algo que la gente quisiera escuchar, pues no se lo iban a decir, ¿verdad? Sino que se iban a aprovechar de ese segmento en específico de la población. Es más, podríamos decir que si en este momento vieras una escena similar, sabrías que eso
eso no es producto de un asalto común y corriente, ya que por las características de cómo se dieron los hechos, resulta claro que cualquier persona que tenga una capacidad mental de regular para arriba se daría cuenta que esto se había tratado de un hecho llevado a cabo por el crimen organizado y con la misión de quitar del camino a un Paco Stanley. Sin embargo, se dieron cuenta que en ese día o en los días siguientes realmente la televisora abordara el tema desde este punto de vista, no, ¿verdad? Por lo que si se llevara a cabo un análisis detallado de la información, nos encontraríamos con puntos bastante importantes, como por ejemplo el que 25 años después ya no es un tabú mencionarlo, en el que se hace referencia a que se revisó el vestíbulo de las fosas nasales del señor Paco Stanley, apareciendo una perforación de 3 a 4 milímetros en el tabique nasal, inmediatamente atrás del vestíbulo. Y también hay otro apartado en el que se hace alusión a la ropa y a las cosas que portaba Paco Stanley. Se indica que en la bolsa delantera del lado derecho se encontró un envoltorio de papel conteniendo polvo blanco, cuyo peso es de 0.5 gramos, es decir, medio gramo, que al ser analizado en laboratorio dio positivo para cocaína. Asimismo, en el examen en el interior del vehículo en el que viajaba el señor Paco Stanley, se encontró un triturador de acero inoxidable, comúnmente denominado molino, conteniendo también residuos de polvo blanco, y que al ser analizados en el laboratorio resultaron positivo para cocaína. Por si esto fuera poco, también tenemos que adicionalmente se encontró una identificación vigente que acreditaba al señor Paco Stanley como servidor público de la Dirección General de Normatividad y Supervisiones en Seguridad de la Subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, y por la cual se le otorgó licencia oficial individual para portar cualquier arma de fuego permitida por la ley para uso de personal civil. Es decir, era toda una fichita, ¿verdad? Sin embargo, surge la pregunta, ¿qué hizo esa televisora hace 25 años? Enfocarse en todos estos elementos que se habían encontrado para buscar que la gente entendiera que el hecho de que una persona le caiga bien por las babosadas que dice frente a las cámaras o porque le sabe hablar a las viejas, no quiere decir que en su día a día sea necesariamente una buena persona o que no esté involucrado con grupos o con personas que le puedan generar esta clase de problemas. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Eso, o bien aprovecharse de ese segmento ignorante de la población para sacarle provecho a la situación. ¿Qué creen que pasó? Y hacer una investigación que llevara a entender cómo Paco Stanley no había sido víctima de un asalto común y corriente, que ese caso no te representaba a ti como persona de a pie, como persona común y corriente, sino que era por todos los intereses y negocios en los que estaba involucrado, ¿saben? Pero por otra parte surge la pregunta, ¿ese segmento de la población era lo que quería escuchar? ¿Lo hubiera entendido? Y resulta que no, porque recordemos que tal como lo menciona Emilio Azcárraga Gallán, hacía televisión para jodidos, que obviamente aprovecharse de ese segmento específico de la población, tal como ya lo hemos comentado aquí en muchísimas ocasiones, por no decir en el 100% de los casos, digamos en el 90-95% de los casos que analizamos aquí en el canal, es algo que hemos destacado. Y era más que obvio que esta clase de acontecimientos no era algo que ocurría en la delincuencia convencional, sino que esto ya tenía que ver con un trabajo de tiempo que incluyó logística, que incluyó seguimiento, pero pocos se enfocaron en investigar eso. Puede ser que sí, pero como medios de comunicación se enfocaron en darle a conocer eso a la gente en esas transmisiones maratónicas, o eso no. Entonces tenemos que en aquellos tiempos el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, emite en esa televisora un discurso en el que lamenta el homicidio y manifiesta que la impunidad nos estaba aplastando. También se cuestiona que dónde estaba la autoridad, que para qué teníamos elecciones, que para qué teníamos 3 poderes, para qué tanto gobierno. Y le hacía creer a la gente que esto había sido un tema de delincuencia convencional, cuando él, al ser una figura pública de alto nivel, con todo un sistema de seguridad, tendría pleno conocimiento que esa clase de cosas no ocurrían con la delincuencia convencional. Pero ya que ese segmento en específico de la población estaba muy dolido, muy indignado, pues qué mejor que aprovecharte de ese mismo segmento de la población y decirles lo que quieren escuchar, ¿no? Pues total, nacieron idiotas, crecieron idiotas y así van a llegar a su fin. E incluso había gente que creía que ese era contenido apropiado para sus hijos, cuando muchas de las cosas que Paco Stanley hacía, si las hiciera yo, pues definitivamente esa gente de doble moral las criticaría, dirían que está mal. Pero bueno, es que la diferencia es que Paco Stanley sabía cómo hablarle principalmente a las viejas, y cuando decimos a las viejas nos referimos a ese segmento de personas con una capacidad mental que no les da para entender la situación. Y también otra figura que ha tenido mucho peso en esta historia, el tal Mario Besares, que en las primeras entrevistas cómo se aferraba a asegurar que él no tenía conocimiento de que Paco Stanley tuviera enemigos, que estuviera metido en malos negocios y toda esa clase de cosas. Y ya con el tiempo, junto con su esposa, cómo han ido cambiando la versión, cómo se han contradicho una y otra ocasión, en puntos muy importantes. Ahora, ya después de que fue juzgado y que no se pudieron encontrar elementos contundentes en su contra, ya no ha tenido inconveniente en decir que como tal Paco Stanley pues no era su amigo
amigo, que simplemente tuvo una relación de trabajo con él. Sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué eso no lo comentó desde el inicio, verdad? Cuando se da esa famosa entrevista con Jacobo Zabludowski, ¿por qué no dijo, pues yo no sé si alguien le quiso hacer daño o no? Yo no tengo conocimiento de sus negocios personales, de sus relaciones personales ni nada. Simplemente trabajo con él. No sé cómo sea en su vida privada. Entonces, con este caso, a manera de conclusión podemos notar que, tal como lo hemos mencionado, en este y en otros casos más, queda claro que así es como se construye una realidad. Sí, basado en lo que quieren escuchar. Y si eso le sumamos que tienen que proteger intereses importantes, peor todavía. Aquí está el otro punto que hemos mencionado en videos anteriores, que Patti Chapoy comenta que ella sabe quién le quitó la vida. Y sí, por lo mismo que hemos mencionado, porque Patti Chapoy fue una persona muy cercana al dueño de TV Azteca. Bueno, de hecho yo creo que lo sigue siendo. Y para ellos era muy sencillo saber qué decía ese mensaje, ese recado que le pasaron, a dónde se dirigió con el tal Pedrosa y aparte hacer un seguimiento de si había alguna situación rara, sospechosa, como por ejemplo que alguien lo estuviera esperando afuera de TV Azteca. Así que, ¿cómo se aprovechan de ese segmento de la población para venderles una cuestión de justicia social y penal? Sí, porque lo que la gente quiere escuchar es que el pobre señor Paco Stanley había sido privado de la vida por gente mala si él era tan bueno. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios. Por mi parte sea todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.